Buenos días otra vez, pues bienvenidos a todos. Mi nombre es Rodrigo Morel y voy a ser el coordinador un poco de este webinar. El webinar está organizado por AENOR con la colaboración de Creara. Ante todo me presento. Soy el director general de Creara y Creara es una empresa que lleva pues unos 15 años de historia, luego daré más detalle, dedicados a prestar servicios de consultoría e ingeniería a grandes consumidores, grandes empresas del sector terciario e industrial en materia de eficiencia energética, de sostenibilidad y de energías renovables. Me acompaña Juan Manuel García, responsable de energía de AENOR. Bueno, unas líneas breves sobre Juan Manuel. Es ingeniero agrónomo en la especialidad de Industrias Agrarias por la Universidad Politécnica de Madrid, STEM, CNVP, es decir, tiene una gran trayectoria también formativa en eficiencia energética y sostenibilidad, y también tiene bastante experiencia, como hoy nos comentará, en materia de verificación de proyectos de ahorro y eficiencia energética. Pues bien, voy entrando un poco en materia de este webinar y a explicaros la mecánica. Básicamente vamos a hacer una presentación introductoria que la haré yo sobre el contexto energético y el Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que luego Juan Manuel nos explicará en detalle. Nuestras presentaciones deberán durar en torno a, intentaremos que estén en torno a 40 minutos, aunque luego siempre nos extendemos un poquito más, pero con idea de no tomaros excesivo tiempo. Sí que pretendemos dejar un hueco de al menos 15-20 minutos para que se genere debate y nos lancéis preguntas. Las preguntas las podéis empezar a lanzar desde ya a través de la aplicación de GoToWebinar, de la sección de preguntas, y las iremos recopilando para poder darle lectura al finalizar las presentaciones. Y sin más, os voy a compartir mi pantalla y comenzamos. Vale, pues, lo primero de todo, estamos en un contexto energético terriblemente complejo y lo voy a analizar brevemente, aunque muchos de vosotros, pues, entiendo que en vuestros puestos sois expertos y en este contexto todavía más estáis un poco en el ojo del huracán en materia de cómo se está disparando el coste de la energía. Básicamente estamos viviendo un entorno terriblemente excepcional. Ahí en la gráfica que tenéis a la izquierda podemos ver un poco, ponerle órdenes de magnitud al momento en el que estamos. Mientras que 2020 podéis ver que se mantuvo todo el año en una casación de mercado por debajo de 50 euros megavatio hora. Arrancamos la primera parte del 21 más o menos en ese nivel de precios, incluso por debajo, pero desde abril hemos tenido un crecimiento constante con varios hitos. Se produce un primer hito con el cambio del sistema tarifario. En julio también se produce el fin del precio instrumental que estaba incluido en OMIE al entrar en vigor las últimas directivas europeas sobre el mercado de energía, y a partir de septiembre el gobierno empieza a tomar medidas que palíen en cierta manera el incremento de costes, pero los costes no han hecho más que subir. Fundamentalmente motivado por dos factores, aunque probablemente haya otros, que son el incremento en el precio del gas y el mayor peso que tienen en los costes los derechos de emisión. Con respecto al precio del gas, yo creo que todos lo tenéis presente, pero bueno, es importante comentarlo. Estamos marcando máximos históricos, fundamentalmente por los conflictos geopolíticos y también por un incremento de demanda con respecto a años anteriores que está produciendo fundamentalmente en Asia.
Y básicamente la traslación al precio de mercado la podemos situar en que por cada euro megavatio hora que se incrementa el precio del gas, está creciendo más o menos 2 euros el precio del mercado eléctrico. Si estamos viviendo subidas de más de 100 euros, pues eso es lo que se traduce en casi 200 euros más en el precio del mercado, al ser la tecnología que está casando los precios en el mercado. Y por otro lado, tampoco es desdeñable el peso que está teniendo el mayor coste de los derechos de emisión. Al final, esto es un mercado artificial de un coste que deben pagar las principales empresas, fundamentalmente generadoras, por su producción contaminante. Los objetivos van siendo año a año más ambiciosos. El hecho de que haya menor oferta y mayor demanda de estos derechos de emisión implica que los precios sean cada vez más caros. En este caso, podríamos hablar de que 1 euro de incremento en el precio de la tonelada de CO2 estaría traduciéndose en medio euro de incremento en el precio del mercado, con lo cual es menos relevante, pero sí que también explica parte del crecimiento. Yo sí que quería hoy, lanzar la reflexión de que este es el entorno a corto plazo, estas son las reglas con las que tenemos que jugar, pero sí que a nivel de nuestras organizaciones, de vuestras organizaciones, creo que debemos trasladar la visión de qué es lo que se espera a largo plazo, ¿no? O a medio o largo plazo. Es verdad que no tenemos la varita mágica y que ahora mismo decir cualquier cifra es probablemente equivocarse, pero lo que sí que podemos analizar es qué factores van a incidir en los diferentes eslabones que componen el precio de la energía, el precio de la electricidad que pagamos a nivel industrial y qué factores se considera que pueden actuar o bien al alza o a la baja. Al final, la reflexión que nosotros hacemos en consonancia con muchos expertos que llevan tiempo siguiendo este mercado es que debemos esperar a medio y largo plazo un entorno de precios probablemente más volátil que el que hemos tenido en la última década, digamos, pero en general con una tendencia a la baja. Es decir, que debemos volver a cifras de euro megavatio hora más cercanas a las que teníamos en 2020. Aquí hay, pues, en torno a, creo que son 9 factores a considerar, que los hemos ido estructurando en los diferentes elementos que afectan al precio. Por un lado, la generación de energía, es decir, el mix energético. Por otro lado, la demanda. Por otro lado, los cargos y peajes, es decir, la parte regulada que se abona en la factura eléctrica. Y, por último, la fiscalidad. Y, bueno, por comentar brevemente algunos de ellos, en el caso de la generación, pues hay que considerar que en los próximos al menos 8 años, es decir, el horizonte 2030 que se marca pues el regulador español y también la Comisión Europea, debe entrar mucha generación renovable, que o bien se está construyendo o ya está adjudicada. En teoría pasaremos de un peso en el mix desde el 50% que terminamos el año pasado a 74% o aún más. Y esto obviamente con precios de construcción de renovables claramente por debajo de 30 euros, subastas que se están cerrando a 25 euros, debe tirar los precios a la baja. Además, esto va a incrementar las posibilidades que tienen los consumidores industriales para firmar contratos PPA a medio y largo plazo con generadores o con la intermediación de una comercializadora. Obviamente hay otros 2 factores en la parte de generación que veis ahí que influyen claramente al alza. Uno es la inestabilidad que ya vemos de proveedores de materia prima, fundamentalmente de gas, y otro que será un tema también de política energética, pero que también tiene implicaciones a nivel de, especialmente en la parte hidráulica, de cambio climático, que es si podremos disponer o no de energía hidráulica en los próximos años al nivel de los años anteriores, dependerá del nivel de pluviosidad para que se puedan generar tanta potencia y luego de qué ocurra con la energía nuclear, ¿no? Si se va a ir cumpliendo el calendario de cierres o se alarga la vida de algunas de las centrales.
Habría otros factores que influyen en la parte de generación, como pueden ser interconexiones, etcétera, pero bueno, no entramos en tanto detalle. Por la parte de la demanda, entendemos que hay factores que van a influir en que se reduzcan los precios a largo plazo, fundamentalmente, uno, la mayor electrificación de la economía a nivel de electrificación del transporte, de la climatización a través de las bombas de calor, fundamentalmente para el sector residencial, pero también de mayor electrificación de la industria y sectores terciarios. Esto implicará que se ajusten, se dividan los costes generales de la estructura entre mayor volumen de consumo. Esta mayor electrificación probablemente va a compensar la eficiencia energética que podamos ir consiguiendo año a año, ¿no? Entonces, por este lado, sí que podemos prever una mayor eficiencia en costes. La monetización positiva del CO2 que traerá los certificados de ahorro energético. En la parte de cargos y peajes, también va a haber elementos que influyan a la baja en el precio de la electricidad. Por un lado, pues a partir de 2026-2028 se termina de pagar, se termina de amortizar el déficit de tarifa y otros cargos que están incluidos en la factura, y esto debería ir reduciendo el peso siempre y cuando no se introduzcan nuevos déficits, que esto es un matiz importante. Y luego un punto que va a influir mucho es que se ponga en marcha el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sector Eléctrico, que como sabéis lo que hace es distribuir una serie de cargos, no solo entre los comercializadores de electricidad, sino también entre los comercializadores de productos petrolíferos. Con lo cual, en torno al 50% de ese componente de cargos se distribuiría en otras materias primas energéticas y, por tanto, reducirá la parte de cargos de la factura. Y bueno, por último, que quizás es más incógnita, ¿qué ocurrirá con la fiscalidad, ¿no? Si se dejará como está la factura eléctrica, se eliminarán algunos componentes como ya se ha hecho de forma coyuntural con el 7% de impuesto a la generación o con el impuesto eléctrico o no. Este quizás es el tema probablemente más difícil de prever en este momento, porque también dependerá de la política de cada gobierno, pero en general lo que sí que podemos concluir en este punto es que la tendencia debería ser a largo plazo a un ajuste de los precios de la electricidad. Vale, pues entrando en materia del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, como os comentaba, la idea es que Juan Manuel nos explique muchísimo más en detalle que yo, porque lo conoce de primera mano, tanto los puntos 3 y 4, ¿no? El mecanismo de compensación y el proceso de verificación, pero sí que quería yo introducir brevemente qué requisitos deben cumplir las empresas para calificarse como electrointensivos y cuáles son las principales obligaciones a las que les exige este estatuto. A nivel de alcance, para calificarte, bueno, debes estar dentro de los 62 CNAEs que se especifican, ahora los veremos, y lo que se exige es cumplir en al menos 2 de los 3 últimos años 3 requisitos que tienen que ver con la intensidad de consumo eléctrico de la planta industrial, ¿no? Es a nivel de planta industrial. Por un lado, un volumen de energía eléctrica consumida superior a 1 gigavatio hora, que como decimos ahí no es muy elevado, se reduce mucho con respecto a anteriores legislaciones que ha habido en materia de electrointensivos. Sí que exige como segundo requisito que el consumo en periodo tarifario valle sea al menos el 50% de la energía consumida, más del 50%, es decir, implica cierta ininterrumpibilidad, consumir en periodos valle, fines de semana y noches gran parte de la electricidad. Y como tercer requisito, pide que el ratio de consumo anual entre el valor añadido bruto de la instalación, que es un concepto de contabilidad económica, ¿no? Contabilidad financiera, sea superior a 1,5 kilovatios hora por euro de valor añadido bruto. Es decir, esto lo que quiere decir es que el peso
del gasto energético, del consumo energético en tu contabilidad sea elevado. Lo que pide es que este concepto del valor añadido bruto esté verificado por un auditor de cuentas, ¿vale? Y es verdad que este ratio probablemente se verifique anualmente por el Ministerio, al alza o a la baja. Yo creo también, esto es una reflexión mía personal, en función del coste de la energía. Si la energía cuesta mucho más, probablemente deberían reducir este ratio porque realmente la energía está teniendo un peso muy elevado en las cuentas, no tanto a nivel de kilovatios, pero sí a nivel de euros, ¿vale? Bueno, el Ministerio lo cifraba en torno a 600 empresas beneficiadas, probablemente sean incluso más, lo que pasa es que no tenemos datos oficiales de número de empresas. Aquí tenéis especificados los CENAEs que se pueden calificar como electrointensivos, en concreto son 64 CENAEs, los más representados, como veis ahí, son correspondientes a sectores metalúrgicos, de minerales no metálicos, industria química, alimentación, textil, papel, bebidas, madera, caucho y plásticos, etc. El número de empresas total en estos sectores superaría las 13.000. Es verdad que luego solo las más consumidoras podrán aplicar a este estatuto de consumidor electrointensivo que le permite acceder a unas determinadas ayudas económicas. Vale, aquí tenéis ya el detalle de las empresas. Y bueno, yendo al punto que comentaba de cuáles son las obligaciones que requiere el Estatuto de Consumidores Electrointensivos para con las empresas, son obligaciones a nivel de reporting de consumo, a nivel de contratación de energía, a nivel de empleo y ahora veremos también a nivel de eficiencia energética. Serían esos 4 ámbitos. En el primer ámbito, a nivel de reporting de consumo, lo que te obliga el estatuto es a básicamente compartir información y dar previsiones de consumo mensuales al operador del sistema. Básicamente, además, lo que te dice es que no te desvíes en media mensual, yo creo que los rangos son amplios, con respecto a las previsiones de consumo que le has aportado al operador del sistema. Y para ello pues tienes que disponer de los equipos y sistemas que te requiere por normativa. El segundo nivel de obligaciones es a nivel de contratación de energía. Pide que el consumidor que está acreditado como electrointensivo contrate al menos el 10% de su consumo eléctrico mediante instrumentos a plazo, es decir, contratos con una duración mínima de 5 años, que es lo que se denominan pues, PPAs, ¿no? Un acuerdo de compra bilateral de electricidad con un operador, ya sea un generador o una comercializadora. No estarían incluidos en esta obligación las pymes, pero el resto de empresas sí que deben acreditar que al menos el 10% de su consumo eléctrico no está sujeto a los vaivenes del mercado. Es decir, se está incentivando el que el gran consumidor contrate al menos una parte de su electricidad a largo plazo. Y tercero, hay unas obligaciones en el ámbito de sostenibilidad del empleo. Es decir, no se puede reducir el empleo en más de un 85% mientras en los 3 años posteriores habéis recibido ayudas. Y las obligaciones que más tienen que ver un poco con nuestra actividad son las que están relacionadas con la eficiencia energética. Lo que al final subyace de la normativa es que como contraprestación a recibir las ayudas, los electrointensivos tienen que tener una clara vocación de mejorar su intensidad energética y promover medidas de eficiencia energética. Para eso se pide, primero, que antes de diciembre de 2022 las empresas electrointensivas hayan implantado una ISO 50001, un sistema de gestión de la energía que esté auditado y certificado por una entidad certificadora. Aquí hay un punto que no está definido y es qué va a ocurrir de ahora en adelante. Es decir, el que en 2023
solicite incorporarse como consumidor electrointensivo, si deberá tener la ISO de antemano, probablemente no sea así, porque no sea posible, sino que en ese momento tendrá que acreditar que la tiene ya implementada. Segundo punto muy importante en materia de eficiencia energética, se pide que la empresa implante con un horizonte temporal de 4 años todas aquellas actuaciones que haya identificado mediante auditorías energéticas que tienen paybacks, es decir, periodos de retorno de la inversión inferiores a 3 años. Es decir, aquella medida de eficiencia energética que esté detectada mediante una auditoría y que al final la auditoría es una parte del sistema de gestión de la energía y que tenga un payback inferior a 3 años, se debe implementar. Se debe justificar que se ha implementado, ¿vale? Y tercero, pues bueno, hay unos criterios de reporting de datos de eficiencia energética, intensidad energética, etcétera, ratios de intensidad energética y de eficiencia que se deben reportar de forma periódica al Ministerio. Bueno, hasta aquí mi primera parte introductoria del estatuto. Doy paso a Juan Manuel, que nos va a explicar un poco más en detalle, como comentaba, tanto el mecanismo de compensación como en qué consiste el proceso de verificación. Juanma, todo tuyo. Gracias, Rodrigo. Bueno, buenos días a todos. Gracias por su asistencia. Indicarles que bueno, habíamos pensado... ¿me podéis confirmar que se ve la pantalla, por favor? Se ve, Juanma, se ve. ¿Sí? Vale. ¿Se está viendo la presentación a pantalla completa? Ana, ¿se ve a pantalla completa? Se ve perfectamente, no te preocupes. Vale, gracias. Les comentaba que estuvimos demorando un poco la ejecución del webinar esperando a tener la novedad de la orden ministerial y bueno, pues por desgracia no se la podemos presentar porque todavía no está publicada, pero bueno, en todo caso tampoco queríamos demorar mucho la presentación del webinar por el hecho de que saben que hay una fecha condicionante que es la del 30 de abril del 2022, en la cual todos ustedes que quieran optar a la consideración como usuario electrointensivo y por lo tanto a poder acceder a la compensación de costes de peajes correspondientes, pues tienen que presentar esa solicitud de certificación de usuario electrointensivo antes de esa fecha. Entonces, bueno, no queríamos demorarlo mucho más, aunque nos hubiese gustado hacer esta misma presentación con la orden ministerial ya publicada por novedad y un poco por si hubiese alguna circunstancia que se modificase con respecto a la del año pasado. Bueno, dicho esto, como ha comentado Rodrigo previamente, le vamos a comentar un poco los mecanismos de compensación, el proceso de verificación de los plazos y luego en una segunda vertiente la parte colateral de ISO 50001 y para dar paso luego a una rueda de preguntas. Desde el punto de vista de mecanismo de compensación a los consumidores, recuerden ustedes que el año pasado se publicó una orden ministerial, en concreto en el BOE del 31 de mayo del 2021, en el cual se bajaba un poco a tierra lo que ponía el estatuto de consumidores electrointensivos que nos ha comentado anteriormente Rodrigo, de cara a poder acceder a las compensaciones. No está publicada, ya digo que bueno, entendíamos que podría estar publicada en esta fecha y por eso hicimos el webinar a finales de marzo, pero bueno, según nos ha comentado el Ministerio, está en las últimas fases y estará probablemente a punto de publicarse. En todo caso, vamos a usar de base la del año pasado, que es la que tenemos, haciéndole la salvedad de que nosotros entendemos que va a ser bastante similar
en cuanto a los requisitos y a los condicionantes que se establecen a los sujetos pasivos afectados, con una, si me permiten, una pequeña variedad, que es el cambio de tarifa que nos ha comentado anteriormente Rodrigo en junio. Entonces, bueno, puede haber, digamos así, en la memoria en la que ustedes tengan que presentar para justificar los cálculos, pues digamos así, 2 periodos, ¿no? El periodo hasta mitad de año, que sería entendemos bastante semejante al que se presentó para los peajes del 2020, y luego el periodo a partir de junio del 2021, que tendrá ya en cuenta la nueva forma de factura de los distribuidores. Brevemente recordarles que para el mecanismo de compensación ustedes tienen que cumplir los siguientes requisitos: estar en posesión de la certificación del consumidor electrointensivo. Recuerden que se debe de presentar esa solicitud si son nuevos entrantes por primera vez antes del 30 de abril, y si ya son entrantes de años posteriores, la recertificación antes del 30 de abril de cada año. Esto es muy importante porque si no se da esta circunstancia antes de esa fecha de cada año, pasada esa fecha se considera que ustedes pierden la consideración de consumidor electrointensivo. Como ya nos han comentado, no es para todas las actividades, con los requisitos que antes nos han explicado de consumos, periodos de consumos, tipo de energía renovable, sino también está circunscrita a solamente unos códigos CENAES que están publicados, como saben ustedes, en el anexo del estatuto, y se replican en las órdenes ministeriales para cada compensación de cada año. Por supuesto, haber haber soportado los cargos del precio de suministro. Y luego, y aquí un poco nuestra primera afección con este estatuto, sería la presentación de un informe verificado por organismo competente. Este informe verificado va centrado en la parte de certificación de los consumos destinados para las actividades que son subvencionables, y haciendo una discriminación dentro de esos consumos, la parte que está vinculada a los peajes. Este contenido del informe pues, incluye que todos los productos tienen que ser de los, digamos así, subvencionables. Ustedes pueden tener en su organización, su emplazamiento, distintas actividades, y algunas estén sujetas a ser subvencionables y otras que no, habría que discriminarlas. Luego se debe de justificar que el consumo eléctrico y los peajes de acceso abonados, la metodología de cálculo, cómo se ha realizado, si existe la particularidad de una energía autoconsumida, si hay varios puntos de suministro, habrá que indicar claramente esa trazabilidad a los CUPs que corresponden, y si esos CUPs son todos para actividades subvencionables, productos subvencionables. Si no, habría que separarlos en la parte proporcional a esos productos subvencionables. Recuerden ustedes que también hay que indicar los PROCOM de forma similar a como se hace en emisiones indirectas. Luego habría que hacer ese reparto entre los productos subvencionables y no subvencionables, y todo esto debería de estar plasmado en una memoria que tienen ustedes que presentar como beneficiarios, con un contenido y una metodología específica que aparece en la orden ministerial, o aparecerá en la nueva orden ministerial según un modelo previsto. Los requisitos que establece el estatuto, recuerden, es que las organizaciones tienen que estar válidamente constituidas, que deben de estar en posesión del certificado de consumidor electrointensivo. El año pasado, recuerden ustedes que había organizaciones que, un poco por la premura de los plazos, habían solicitado esa certificación, pero aún no había una resolución firme, ¿no?, por parte del organismo competente, pero bueno, tenían que tenerla solicitada. Si alguno de ustedes son entrantes de primer año, pues bueno, probablemente sí la tengan resuelta antes del periodo de verificación, porque bueno, muchas van a ser recertificaciones de consumidores que ya estaban el año pasado certificados.
deben de realizar en cada una de las instalaciones objeto de esta compensación una o varias actividades de los sectores enumerados y, de nuevo, lo que hemos comentado, acreditar los cargos. Como ya les he comentado, nos podemos encontrar en esta orden ministerial, probablemente nos vamos a encontrar en dos formas de cálculo, una que sea hasta el cambio de tarificación y otra posterior a él. Entonces, un poco por sentido común, la primera sería bastante paralela a la que se presentó el año pasado, y recuerden ustedes que se hablaba de la disposición transitoria primera del Real Decreto del Estatuto de Consumidores, pues hacía mención a la forma de la metodología de cálculo de la compensación según la circular 3 del 2020 y contemplaba unos porcentajes fijos para cada nivel de tensión que estaban indicados explícitamente en el anexo 2 de la orden ministerial, siendo la ayuda máxima a conceder el 85% de lo que se denomina coste subvencionable. No les voy a cansar con esta fórmula de cálculo porque a lo mejor, ya digo, puede ser en algún punto modificada, pero más o menos había un cálculo de cargos implícitos que estaban formados por el importe de los peajes, por el porcentaje de peaje abonado durante el periodo, por el consumo en el punto de suministro y por el consumo total de la instalación con respecto al año 2020. La diferencia entre el consumo del punto de suministro para las actividades subvencionables y el consumo total es, ya les digo, pues si en su instalación tienen parte que es subvencionable y parte que no es subvencionable. Estos son los porcentajes de cargos implícitos que se aplicaban en la orden ministerial del año pasado según la circular. Y la fórmula de cálculo la tienen ustedes aquí, ¿no? Del coste subvencionable, con un porcentaje de parámetros para el cálculo del porcentaje del cargo implícito total para la financiación de fuentes de energía renovable, de cogeneración de alta eficiencia y de extracoste. Brevemente, ya digo que por desgracia no tenemos la orden de este año, pero no debería de variar mucho lo que les van a solicitar la memoria explicativa, datos de la empresa, centros productivos e instalaciones, una descripción de la instalación y de sus etapas de proceso y máquinas, procesos industriales, qué productos son fabricados en la instalación, discriminando o desagregando las actividades no subvencionables de las actividades subvencionables y en cada una de ellas, y en concreto las subvencionables, la relación de actividades y productos con los códigos CENAE que aplican los PROCOM de los productos fabricados, la producción real en el año 2021, el valor del consumo eléctrico del año 2021, el valor de los peajes del año 2021 y el cálculo de los costes subvencionables según lo dispuesto, lo que aparezca en la orden de convocatoria. Si existe en sus instalaciones energía eléctrica autoconsumida y luego una descripción de cómo se ha realizado el método de cálculo y, en su caso, la discriminación o reparto entre los distintos productos de los peajes abonados. Por último, desde el punto de vista de, digamos así, de responsabilidad, ¿no? De ser una memoria que saben ustedes que tiene que estar firmada por dos, digamos así, por dos garantes. Un garante que es el responsable de la organización desde el punto de vista de responsabilidad sobre la memoria, que sería el que la organización establezca, y luego una validación por parte del verificador de esa misma memoria en el estado en el que se analiza, se verifica. Desde el punto de vista de nuestro trabajo, del proceso de verificación y los plazos, indicarles que está también establecida en el Real Decreto de Estatuto de Consumidores Electrointensivos. Está, por una parte, vinculada al registro del título 2 y, por otra parte, al mecanismo de compensación que hemos comentado anteriormente del título 3.
Por desgracia, ya digo, vamos a hablar de la orden que conocemos, que es la del año pasado, aunque, insistimos, no debería de diferir mucho la que se publique en breve. Hay una orden en la que se hace la convocatoria de ayudas para los costes del 2021, o sea, por eso se hará en el 2022, con un calendario de presentación previsto, entendemos que va a ser inmediatamente después al de indirectas, por lo tanto se está barajando aproximadamente el mes de junio. Todo esto, tienen ustedes ahí el link, luego en las presentaciones que les vamos a circular, estaría en la base de datos nacional de subvenciones, en ese link que tienen ustedes abajo en la transparencia. Los CENAE ya nos los ha comentado Rodrigo. En lo que es ya el proceso de verificación, ustedes tienen que reportar una memoria explicativa con todos los ítems que les hemos comentado anteriormente. Ya les hemos hecho la salvedad de que en este año probablemente haya dos metodologías de cálculo o dos periodos separados para el 2021, antes de la resolución del 21 de abril, que sería la que marca los criterios de facturación a partir de junio, y la posterior para la segunda fase del año natural. Los formularios los pueden encontrar ustedes en el link que les ponemos abajo. ¿Qué documentación les van a solicitar? Pues un informe verificado por un verificador acreditado, en el que se haga partícipe haga partícipe de todo el contenido que hemos dicho a verificar. Y importante, sobre todo lo más mollar de este proceso de verificación, serían los peajes abonados, en este caso en el año 2021. Le llamo la atención porque el año pasado hubo bastante controversia con esto. Una cosa es este informe de verificación y otra cosa es un informe del auditor de cuentas para el VAP. Este es un informe diferente que lo tiene que hacer el auditor de cuentas de ROAC, y es para la solicitud del valor del VAP del 2021. Importante es que este se puede hacer con los estados contables provisionales y se debe referir al año natural. Aprovecho esta circunstancia un poco para dar las gracias a nuestros clientes electrointensivos, un poco por el feedback de este proceso, porque nosotros tenemos pues un poco el feedback que nos llega de las administraciones, y en concreto, bueno, pues a Asturiana de CIN, a Glencore, porque nos ha dado pues un poco ese feedback de lo que a ellos les ha llegado por parte de la administración, y nos ha servido un poco para poder enmarcarlo dentro de esta presentación. Bien, el contenido del informe, bueno, pues no puede ir muy separado a lo que se les pide a ustedes en la memoria justificativa: consumo de energía eléctrica e importes de peajes del año 2021, haciendo referencia al de que es achacable a productos subvencionables y al que no es achacable a productos subvencionables, y si hay varios puntos de suministro y el reparto entre productos subvencionables y no subvencionables, y la mención, en su caso, a la energía autoconsumida. También habrá en la orden ministerial un borrador de base en el cual pues, los verificadores tenemos que darles a ustedes una información del programa de verificación, del plan de muestreo y del plan de verificación. Y bueno, pues nuestro informe debería de contener algo similar a esto en este año, que sería datos del titular, datos de la instalación, datos de la empresa verificadora, equipo verificador. Aquí, al igual que a ustedes les piden en la memoria, el que haya un responsable de esa ejecución de la memoria, ¿no? De lo contenido en esa memoria, a nosotros de igual forma nos lo piden en la parte de verificación de los datos y de la memoria. Datos del proceso de verificación, redacción de la documentación revisada, resultado de la verificación y declaración de la verificación, que tiene que ser favorable o desfavorable según corresponda. Y de ahí el dictamen del verificador, que es el que daría validez a los datos verificados. La información a verificar
no es otra que la que se establece en la orden ministerial. El nivel de importancia que por nuestra parte se establece es de un 5%. Podría darse el caso de existir inexactitudes que bueno, pues serían a plantear en el informe si se han detectado y no se pueden corregir. Ya saben ustedes que en el proceso pues, puede haber algún error, alguna errata que en el mismo estado, pues en el mismo momento se pueda corregir. Nuestros integrables serían por una parte el informe y la declaración de verificación, y el calendario, pues ya digo, vendrá un poco vinculado a la publicación de la orden ministerial, pero no debería de estar muy desviado del mes de junio del 2021, prácticamente detrás de las indirectas. Con esto paso de nuevo a Rodrigo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Juanma. Comparto otra vez mi pantalla. Vale, pues una vez dicho esto, queríamos compartiros ejemplos reales de intensidad de las ayudas. Es verdad que esto va a variar empresa por empresa, pero sí que creemos que es relevante que podáis ver ejemplos con los datos de 2000, en base al consumo de 2020, el proceso de verificación que se hizo para empresas que han solicitado la ayuda según la orden de 2021, qué intensidad de ayudas se les ha calculado y, por tanto, han percibido. En el gráfico, permitidme que os indique los términos. Vale, en este gráfico tenéis no me deja elegir el puntero. Bueno, yo creo que os lo explico de palabra. En el gráfico tenéis en el eje de la izquierda consumo, digamos, gasto en euros, y estamos utilizando ejemplo simulado, digamos, de 7 empresas de diferentes sectores. Sectores cementero, papel, textil, gases, etcétera. Y lo que hemos hecho es, en las barras, reflejar el gasto energético que tienen estas empresas de 2020. La parte roja es gasto en energía y la parte azul son los costes regulados, los costes de los cargos, que son los ATR, digamos, que son los que se utilizan como base para el cálculo de la subvención, digamos, de la ayuda por consumidor electrointensivo. Y en el gráfico de la derecha tenemos la intensidad de la ayuda medida en porcentaje, con dos mediciones diferentes. La línea azul, estamos midiendo el peso de la ayuda sobre el coste total, y en la línea verde estamos midiendo peso de la ayuda sobre los ATR. Y básicamente lo que podéis ver ahí es que hemos puesto 7 ejemplos de consumidores electrointensivos con un gasto en 2020 que va de los 3,5 millones de euros a poco menos de 500.000 euros. Pues bien, si veis la línea verde, con respecto a sus costes de ATR, que como veis representan en torno al 20% más o menos del coste, normalmente se ha cubierto a su vez el 20% de esos ATR. Sin embargo, con respecto al coste total, pues nos estamos moviendo, la empresa que menos ha percibido, pues en torno al 3 y mucho 4%, y la que más, casi el 8%, que corresponde quizá a las más pequeñas. Todo esto va a variar de diferentes especificaciones de cada empresa, como os ha comentado Juanma, qué porcentaje de costes elegibles haya, etcétera, pero podemos estar esperando con un precio euro megavatio, eso sí, de 40 euros que teníamos en 2020, en torno a un 20% de nuestros ATR sería el importe de la subvención, y en torno a un 5% o incluso más de nuestro coste total sería la ayuda. Obviamente esto para 2021, para el consumo de 2021, variará. No variará mucho el porcentaje de la ayuda sobre los ATR, aunque sí que va a variar un poco por la nueva estructura de cargos y peajes que nos aplica durante 7 meses. Y lo que sí que va a variar, obviamente, es la intensidad de la ayuda sobre nuestro gasto total de energía,
porque se ha multiplicado el coste energético, pero eso ya es harina de otro costal, ¿no? Es otro cálculo. Era porque tuvieseis un ejemplo de qué pueden suponer las ayudas. De todas formas, vuelvo a reiterar que nos mandéis todas las preguntas que os surjan, dudas, que desde ya las vayáis metiendo a través de GoToWebinar y le damos lectura al final. Vale, y bueno, yo sí que tenía pendiente introducir Creara, y antes de dar paso a Juanma para que también nos termine de contar cómo os podríamos ayudar en todo el proceso, unas breves palabras sobre nosotros. Bueno, Creara se focaliza en el gran consumidor de energía, tanto industrial como terciario, incluso público, en tres vertientes, siempre intentando mejorar el desempeño energético y acelerar la descarbonización, pues, de nuestros clientes. Trabajamos en una primera vertical que es consultoría energética y de CO2, donde desarrollamos desde trabajos de auditoría energética, auditorías de flota, certificación energética, el soporte en implantación de ISO 50001 y luego proyectos de huella de carbono y descarbonización. Una segunda vertical de implantación de proyectos energéticos, desde los trabajos de ingeniería y proyecto, desarrollo de proyectos llave en mano, estructuración financiera, en diferentes tecnologías, autoconsumo, monitorización, electromovilidad y eficiencia energética. Y una tercera vertical de soluciones de gestión energética, que van desde el soporte en aprovisionamiento de energía, gestión de multisites de CUBs y dar soporte a empresas a nivel de software de monitorización y gestión de la demanda. Y por último, os dejo algunas referencias de proyectos y de clientes donde hemos dado soporte en la implantación de ISO 50001, bueno, con referencias positivas de clientes en cuanto a lo que les ha aportado, fundamentalmente nuestros interlocutores en el proceso, normalmente responsables de energía, responsables de mantenimiento, que les genera un impacto positivo en su día a día, porque pues, les ayuda pues, a tener un mensaje hacia su dirección y hacia su organización muchísimo más claro y más entendible de la importancia que debe tener la eficiencia energética. Y bueno, pues doy paso a Juan Manuel otra vez para que entre él un poquito más en detalle en el proceso y en el calendario un poco de trabajos que habría que hacer una vez que se publique la orden de electrointensivos. Gracias, Rodrigo. No sé si se ve de nuevo la pantalla. Se ve bien. Vale. Gracias. Bien, como bien ha comentado Rodrigo, al final todo esto, aunque estamos hablando en concreto de los mecanismos de compensación para consumidores electrointensivos, no perdamos de vista que todo esto va enmarcado en una estrategia desde el punto de vista energético y esta estrategia no debería de tener mucha razón de ser si no se alinea con que seamos eficientes en el uso de la energía. Por eso, desde el principio, todo el trabajo de electrointensivos, incluso cuando se empezó con la gestión de la demanda, la interrumpibilidad, iba centrado en que todos estos beneficios, me permiten ustedes, que se podría dar a este tipo de usuarios, iban vinculados a que demostrasen que eran, digamos así, muy cuidadosos con la energía. Eso se presuponía porque es su cuenta de resultados, pero bueno, quizá un poco incluso demostrarlo. Por esta circunstancia, pues se habla al consumidor electrointensivo entre una de las cuestiones que se les solicita es el de certificarse en la ISO 50001 y lo que queríamos lanzarle de forma muy breve es que no es un acicate, sino que quizá es una palanca, ¿no? para la organización. ¿Por qué? Porque nos pide un poco sistematizar la gestión energética, que seguro que ustedes ya la estaban haciendo, pero bueno, de una forma, ya saben cómo son las normas, lo que nos va a asegurar pues unos planes de acción, el dar cumplimiento a distintos requisitos legales que cada vez van a aparecer más, el tener unas responsabilidades, unos procedimientos, unas metodologías,
el que la energía o la gestión de la energía no sea solamente para un departamento, un área de la organización, sino que se involucre a todo el personal con las fases de concienciación, el poder tener un equipo pluridisciplinar de cara a tomar decisiones de diseño, de ingeniería, y lo que es importante en muchas de sus organizaciones que tienen distintos emplazamientos, el poder utilizar esto como un benchmarking de las buenas experiencias. También importante, y en energía muchas veces es una cuestión que vemos que es difícil de justificar, es todo lo que es medir, ¿no? el poder justificar, el analizar el esfuerzo que hemos realizado desde el punto de vista para la consecución de un ahorro, todo lo que son protocolos de medida de verificación, definición de líneas base, el que los equipos nos den una medición fidedigna y por último, pues bueno, ya saben ustedes cómo son todas las normas, ¿no? de cuño ISO de sistemas, pues el que nos envuelve en una mejora continua que muchas veces va a ir aparejada a cuestiones ya no tanto tecnológicas, sino de operación, ¿no? Que es importante también para dar un valor a sus trabajos, ¿no? En sus distintas atribuciones. Ya para terminar, bueno, un poco cómo les podemos apoyar en este camino, pues si recordamos un poco los plazos que hemos visto durante la jornada de hoy, tenemos por una parte el ITEL del 30 de abril de cada uno de los años para pedir la certificación o renovación, en su caso, del estadio de consumidor electrointensivo. Posteriormente hacer una memoria explicativa en la cual pues pueden utilizar una organización que les apoye, como puede ser Creara. Posteriormente hacer esa verificación, para la cual nos pueden también, si ustedes lo estiman oportuno, contar con nosotros. Importante, la idea es que todas estas resoluciones de ayuda y cobro de subvenciones se ejecuten prácticamente a final del año siguiente al gasto del peaje, es decir, en 6 meses desde la solicitud, y que no pierdan de vista pues, el ítem que tenemos este año, en concreto para los usuarios electrointensivos que todavía no lo tengan, que es la certificación 50.000, para lo cual hay que tener una fase previa de implantación o mantenimiento en el caso de que ya esté del sistema, igual forma que les pueden ayudar a crear ahí. En la parte del ciclo de certificación, pues es un sistema de gestión que tendría una validez de 3 años con una renovación cada año, que el ítem de cumplimiento tendría que ser antes del 16 del 12 de 2022, en el cual pues, pueden contar con nosotros. Desde el punto de vista brevemente de cuál es nuestro compromiso, es el de generar confianza en las organizaciones y personas, atendiendo a sus preocupaciones y sus necesidades, y cómo lo hemos articulado, pues vía plataformas de confianza en la cual se aglutinan las soluciones para conseguir dichos objetivos y bueno, pues pudiendo demostrar a las principales partes interesadas que se han logrado, ¿no? Las tenemos agrupadas en, valga la redundancia, en agrupaciones temáticas, 7 en concreto, desglosadas en cada una de ellas sus plataformas de confianza y dentro de ellas las herramientas o soluciones integradas. Las plataformas que tenemos y que pueden ustedes en nuestra página web poder ver son la de sostenibilidad ambiental, la social, la de gobierno corporativo, tecnología y digitalización, la de agro, consumo y distribución, construcción e industria y sanidad y prevención. Y luego las plataformas core de confianza de AENOR, pues, que han ido vinculadas desde el inicio de nuestra existencia al producto, la calidad, el medio ambiente y la seguridad. Y por mi parte, quedo a su disposición para las preguntas que tengan. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Juanma. Pues nada, vamos a dar paso a la sesión de preguntas, que ya nos han llegado varias. Y de todas formas, supongo que ahora, el que haya estado más atento a la presentación, le irán ocurriendo cosas y nos irá lanzando más. Pero voy a ir lanzando alguna, que sobre todo aprovechando que tenemos a Juanma aquí, seguro que nos puede ilustrar.
Yo también te aprecio, Rodrigo, yo también te aprecio. Nos pregunta Alex, tras las reformas de eficiencia energética implementadas, ¿estas se comprobarían en una nueva auditoría o deben quedar reflejadas en el informe certificado siguiente? Estamos hablando de las que pide el estatuto desde el punto de vista de las que se han identificado como oportunidades de mejora en las auditorías energéticas o en el sistema de gestión de la energía y tienen, digamos así, lo que denomina la legislación, son realizables, ¿no? Porque son viables técnica y económicamente. Estamos hablando de esas, entiendo. En ese caso, sí, perdón. Sí, que yo entiendo que sí, que se refiere a las mejoras que están dentro de tus 3 años de payback que tienes que implementar sí o sí. Vale, lo que nos pide en esa solicitud periódica de recertificación es informar de cuál es el estadio de esas oportunidades de mejora, si se han ejecutado, no se han ejecutado o qué programación hay. Y desde el punto de vista de auditoría, esas serían sujetas a lo que es la auditoría de la ISO 50001 más que de la verificación de consumidores electrointensivos. ¿Por qué? Porque esas van a ir en un plan de acción en la parte de revisión energética de la norma 50.000. Entonces, van a ser sujetos un poco a la auditoría, a ese seguimiento. Desde el punto de vista de reporte de administración, sería en la información que les solicitan para la recertificación anual. Eso es. Bueno, nos han preguntado también si se envía la presentación, esto es un tema ya más operativo, se pueden consultar a través de la app de AENOR. Está puesto el link también en el chat. Vale, nos preguntan por aquí, referente al consumo mensual a cumplir como mínimo sobre la previsión enviada a SEMER, si es el 75% o el 95%. Bueno, yo tengo delante el estatuto y el artículo 10 dice los consumidores electrointensivos estarán obligados a tener un consumo predecible, para lo que deberán aportar al operador del sistema, ya sea directamente o a través de su comercializadora, su previsión de consumo mensualmente, con una precisión de su programa horario de consumo superior al 75% en media mensual. Lo que no lo sé, Juanma, no sé si tú lo sabes, si a esto ha tenido algún desarrollo posterior que exija un porcentaje. Yo creo que el porcentaje del 95% es el que había anteriormente a los usuarios electrointensivos cuando estaban sujetos al sistema de gestión de la demanda de la interrumpibilidad. Vale. Es decir, a los grandes electrointensivos. Ahora, la modificación que ha habido con este estatuto es, por una parte, aglutinar a electrointensivos, digamos así, de más baja intensidad y no se les solicita, como se solicitaba anteriormente a la gestión de la demanda de ininterrumpibilidad, previsiones de programación con un ajuste superior al 95%. Yo creo que por ahí va el asunto. Pero actualmente estoy contigo, yo entiendo que es a partir del 75, superior al 75. Vale. Bueno, nos preguntan también por el plazo esperado de publicación de la orden, que yo creo que ya lo has mencionado. No sé si tenemos más noticias del Ministerio. Parece que es inminente la publicación de la orden de indirectas. Posterior, o sea, inmediatamente después vendrá la de electrointensivos, porque se intenta un poco unificar, ya que muchas de las organizaciones están inmersas en las dos órdenes ministeriales, en las dos solicitudes. Entonces, a la pregunta, parece que es inminente. Yo entiendo que a primeros de abril, o como mucho durante el mes de abril, tendría que estar publicada, más que nada porque debería de coincidir con el plazo de solicitud de la certificación. El solicitar la certificación te obliga a lo que te obliga, pero bueno, en el momento en que te comprometes a cobrar la compensación, ya sí que te comprometes a cumplir los requisitos de cara al cumplimiento del estatuto, ¿no? En todo caso, Rodrigo, yo creo que es interesante decirles a los asistentes que nuestra idea es, en el momento que tengamos alguna novedad o esté circulando ya el borrador o ya se publique, el que sean informados.
Sí, o bien a través de otro webinar, que podría ser, sobre todo ya yendo muy al grano a los detalles de la orden, si es que hay cambios respecto a la anterior. La anterior ya la conocemos y la hemos podido resumir aquí. Si hubiese cambios, pues destacarlos, ¿no? Pero por lo menos un comunicado sí que tendrá sentido. A todos los que han estado presentes en el webinar, ya está la orden en marcha con estos cambios o no, y ya se puede activar todo el proceso. Vale, pues oye, ¿nos queda alguna pregunta más? Nos preguntan también por el plazo estimado de cobro desde que se introduce, cuando se cumple todo el trámite de solicitud, que lo comentabas tú, en el propio ciclo del año se puede esperar que se cobra la ayuda, ¿no? Se percibe la ayuda. Sí, la idea que baraja el Ministerio es intentar cerrar el ciclo en el mismo año en el que se evalúa la convocatoria. Puede ser que haya alguna de las solicitudes que esté sometida a alguna aclaración o alguna cuestión y se vaya al año siguiente, pero el ciclo que se está manejando es intentarlo cerrar en el mismo año natural de la convocatoria. Vale. Y mira, una última pregunta. Tenemos 2 CUPs en nuestra instalación del año 2021. Hemos añadido el segundo CUP para los auxiliares de cogeneración. Los consumos de esta CUP no principal, aunque son muy reducidos en relación a la principal, ¿se incluirían los costes subvencionables? Los costes subvencionables de un segundo CUP siempre se pueden Solo para incluir. Claro, siempre se pueden incluir cuando estén relacionados con el producto subvencionable, es decir, de esa cogeneración la parte eléctrica y térmica que va para ese producto. ¿Vale? No la parte de cogeneración que se pueda, por ejemplo, inyectar a red, de generación eléctrica que vaya a red. Solamente la parte que vaya al propio proceso productivo de ese producto de PropCon. Si el 100% va al proceso, todo sería subvencionable. Eso es. Vale. Otra pregunta más. Al reflejar el porcentaje de la energía autoconsumida, ¿se podrían reflejar los cálculos de producción energética de la empresa suministradora del PPA o deben ser realizados de forma independiente por la empresa consumidora? Perdón, no he entendido bien la pregunta. Sí, ¿La puedes repetir? sí, al final la energía, está hablando del porcentaje de energía que autoconsumes. Entiendo que aquí tiene un autoconsumo fotovoltaico, por lo que parece entender, ¿no? Se dice, se pueden reflejar los cálculos de la producción energética de la empresa suministradora del PPA o debe realizarse de forma independiente por la empresa consumidora. La empresa consumidora tendrá algún contador, algún equipo de medición. Entonces, es el equipo que ellos tienen que utilizar para discriminar la parte autoconsumida, que tiene que estar dentro del consumo total, si esa parte autoconsumida va para la producción de un producto subvencionable, pero que tiene que estar fuera del consumo real asociado al peaje. Eso es. Muy bien, pues en la diapositiva que estáis viendo también tenéis nuestros contactos y nuestros emails. Yo creo que por nuestra parte nada más. Muchas gracias, Juan Manuel, por tu presencia. Muchísimas gracias a todos por aguantarnos. Hemos estado, pues son las 1:06. Más o menos hemos cumplido el horario, lo cual no es poco. Y espero que dentro de que se trata de un tema bastante técnico, pues haya resultado interesante. Y en todo caso, pues nos emplazamos a que se termine de publicar la orden y en ese caso, pues volveremos a juntarnos si todo encaja. Muchas gracias a todos y que tengáis buen día. Gracias, Juanma. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.